Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pues en la unidad didáctica 5 vamos a ver el proxy. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros filtrar el tráfico que podemos producir desde la red interna hacia la red externa cuando realmente no tenemos nosotros ningún tipo de acceso desde el interior hacia el exterior vía web. Así que en esta unidad didáctica vamos a aprender a configurar e instalar y a ver qué significa eso de proxy. Realmente vamos a empezar con una introducción donde veremos el concepto, que es un concepto muy facilito, muy sencillito, muy fácil de entender. Veremos que hay dos tipos de proxy. Está el proxy directo y el proxy inverso, que depende de dónde lo coloque, hará una cosa o hará otra. Veremos lo que es el concepto del proxy anónimo y veremos cómo se configura en el cliente. Por último, veremos un par de especificaciones en el proxy más famoso que hay, que es el Squid, que es el que se utiliza para Linux, ¿vale? Y finalizaremos el tema, pues nada, haciendo la unidad didáctica, las prácticas de laboratorio de la unidad didáctica número 5, ¿vale? Entonces, ¿qué es un proxy? Pues un proxy es un software que se utiliza para comunicaciones intermediarias entre un cliente y un servidor. Para cuando el cliente y el servidor están en redes independientes. ¿Eso qué significa? Pues significa que el proxy va a trabajar de manera que va a recibir las peticiones de un cliente y la va a reenviar al servidor, pero con su nombre, con su dirección IP, como si él hubiese sido el que hubiese iniciado la comunicación. O sea que si tenemos un usuario que está intentando entrar en una página web o un servidor FTP o lo que sea, con una dirección IP que lo identifica dentro de la red, este usuario tiene que tener configurado esos valores de ese proxy. ¿Para qué? Pues para conectarse con ese servidor intermediario y que sea ese servidor intermediario el que reenvíe las peticiones al servidor ya final. Esas peticiones que va a reenviar son peticiones cuya dirección IP va a ser la del proxy y no la del emisor, la que haya originado la comunicación. ¿Y eso para qué vale? Pues eso vale para muchísimas cosas. Eso podemos hacer que el servidor proxy sea, por ejemplo, un caché y guarde muchísimas páginas aquí para no tener que estar saliendo fuera de internet a visitarla. Puede también funcionar como filtro. ¿Para qué? Pues para que el mismo usuario no pueda visitar páginas web no deseadas. Por ejemplo, para que no instale ningún tipo de software que no sea el adecuado o que haya muchísima información sensible que no pueda salir fuera, o tema de virus, tema de malware, todas estas cosas. Entonces, el proxy se instala siempre de manera que las peticiones las va a reenviar al servidor. Y es que esta es la clave de entender un proxy. Si lo hacemos para que sean peticiones web, pues será un proxy web. Si lo hacemos para que sea un servidor FTP, pues un proxy FTP. Y así sucesivamente. O sea que el proxy realmente es un intermediario en las comunicaciones que va a tomar los paquetes de un origen y las va a reenviar a su destino, pero con la dirección IP esta que está aquí. Claro, realmente cuando llegan las peticiones al destino, luego después, si vemos en el destino cuál es la IP de origen, vamos a ver siempre esta. Nunca vamos a ver esta. Y eso, claro, puede utilizarse para navegaciones anónimas y para muchas cosas también. ¿Vale? Entonces, el proxy actúa en la capa de transporte y de red. ¿Eso qué significa? Que al contrario que el cortafuegos, que puede trabajar en... Perdón, el cortafuegos que actúa en la capa de transporte y capa de red, el proxy funciona en el nivel de aplicación, en la capa de aplicación. ¿Eso qué significa? Que el próximo tiene que ser un dispositivo lo suficientemente inteligente para poder viajar en las capas del modelo OSI hasta la capa de aplicación y visualizar cuál es el contenido. Y dependiendo de ese contenido, pues hará una cosa o hará otra. La clave de todo esto está después en la configuración del cliente, porque si nosotros no configuramos en el cliente que se va a conectar con un proxy, este cliente nunca va a pasar por aquí, sino que siempre pasará por otro lado. Luego, realmente, cuando un cliente quiere, digamos, saltarse un proxy, no es difícil.
Es realmente fácil, ¿vale? Entonces este es el concepto del proxy, que es un intermediario de comunicación entre un cliente y un servidor que toma las peticiones y las reenvía, que funciona a nivel de aplicación, a diferencia que el cortafuegos que funciona en la capa de transporte de red, y que va a modificar esta dirección IP de origen para que, de alguna manera, no es una NAT, esto no es NAT, ¿vale? Esto no es una traducción de direcciones con puerto de origen, puerto de destino y demás. Esto es que voy cogiendo todas las peticiones que me van llegando y todas van a redireccionarse para acá desde aquí, Y el protocolo, si es HTTP, pues HTTP. Si es FTP, es FTP. Pero no es una NAT, no es una traducción de direcciones NAT, de direcciones públicas a direcciones privadas, ¿vale? Solo tendría que hacer un dispositivo que hubiese aquí intermedio. ¿De acuerdo? O sea, que la NAT tendría que hacerlo un router que estuviese por aquí, ¿vale? Rafa, ¿se puede instalar también el router y la NAT en el mismo servidor proxy? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Pero realmente, como un servidor proxy no suele estar en un router, pues el router es el que te hace el NAT y el servidor proxy se pone justamente delante o detrás. Ya veremos cuál es la diferencia, ¿vale? Entonces hay dos tipos de proxy. Está el proxy directo y el proxy inverso. El proxy directo es aquel que está dentro de la red corporativa del cliente. Este proxy directo es el que se llama el forward proxy y va a funcionar de manera que va a recibir las peticiones del cliente. El proxy va a originar una nueva comunicación en internet hasta el servidor que sea, normalmente el servidor HTTP, que va a pasar aquí por la NAT de la empresa y las respuestas a esas solicitudes las va a recibir desde el HTTP y la va a redireccionar al cliente, ¿vale? Este es el proxy directo. El proxy en el que está justamente antes de salir a la red corporativa. ¿Vale? Los objetivos: controlar los accesos al exterior, optimizar el canal de salida a Internet. ¿Eso qué significa? Pues que obviamente si el cliente quiere acceder a Internet, pues entonces accederá al proxy, será el proxy el que gestione esta comunicación. No serán los clientes los que estén provocando un cuello de botella. Obviamente un proxy también puede provocar un cuello de botella, pero para eso está lo que se llaman los balanceos de carga y las altas disponibilidad, que también podemos configurar un proxy con varias tarjetas de red para que sea él el que haga el balanceo de carga. También registra la actividad de los usuarios. Por si acaso hay algún usuario que está infectado con un malware, pues nosotros podemos coger esa actividad y monitorizarla y ver desde dónde se está provocando y a qué página web está intentando entrar para hacer algún tipo de acto pues no deseado, ¿no? Y luego después proteger a los clientes con protocolos no actualizados. Yo puedo coger y de esta manera en el proxy instalar aquellas políticas que quiero que funcionen como protección en la empresa. Fijaros que cuando estoy hablando de la empresa estoy hablando de la red corporativa y en un proxy de tipo forward lo que hago es implementarlo dentro de la misma empresa aquí, ¿vale? Es que esa es la principal diferencia con el siguiente, que es el proxy inverso. El proxy inverso se coloca enfrente de otro servidor al que suplanta sin conocimiento del cliente. ¿Eso qué significa? Que el proxy lo voy a colocar, claro, aquí. Esta sería la red corporativa. Lo voy a colocar justamente antes del servidor HTTP. ¿De manera que? Pues de manera que el cliente, cualquier cosa que vaya a hacer, va a hacerla, o cualquier petición que vaya a realizar, lo va a hacer en el proxy, que está íntimamente relacionado con el servidor HTTP y que no va a redireccionar ninguna petición fuera a Internet desde aquí, no, sino que automáticamente recibe estas peticiones y las lanza al servidor que tiene asociado. Realmente el cliente no está, digamos, accediendo directamente al servidor, sino está accediendo al proxy. Como si fuera un servidor intermedio, un servidor auxiliar en medio. Imaginaros que se nos va al proxy, pues no pasa nada, el servidor está funcionando también. Imaginaros que se nos va al servidor, bueno, pues el proxy normalmente también se especifica para que haya una copia de seguridad del servidor y también lo tengamos ahí. Luego digamos que el cliente siempre accede al proxy y el proxy es el que le reenvía las peticiones al servidor. Todo esto de forma transparente,
Todo eso de forma transparente. ¿Cuáles son las ventajas del proxy inverso? La primera de ellas, la seguridad. Si yo quiero petar el servidor HTTP, pues si tengo un proxy por medio, yo estoy petando el proxy, no estoy petando el servidor. ¿Vale? Luego, si se me va el proxy, el servidor sigue funcionando. O sea, que no tendría comunicación porque sigo con esto, ¿vale? Pero puedo yo tirar un cable donde sea y poder seguir dando servicio. Cifrado, yo puedo también aquí ejecutar algún tipo de cifrado de clave pública, clave privada, para esto hacerlo de una manera encriptada o incluso montar una VPN con un proxy también. La aceleración, yo como tengo aquí en el proxy información ya almacenada en caché, estoy acelerando el contenido estático que vaya a tener, las imágenes, los fondos y demás. Y por último, al igual que en el anterior, yo puedo también hacer aquí en este tipo de proxy un balanceo de carga y puedo repartir carga, porque si yo además en vez de tener un servidor tengo varios, pues yo puedo balancear carga de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro e incluso implementar una alta disponibilidad o high availability, que es lo que se suele hacer con los proxy inversos, ¿vale? Con los reverse proxy. ¿De acuerdo? Bien. Diferencia principal. En un proxy directo, el cliente está obligado a realizar sus solicitudes a través de un proxy. Obligado a realizar. O sea, que yo tengo que configurar el cliente de manera que pueda acceder a un proxy. Si yo no configuro el cliente para que acceda al proxy, el cliente va a acceder sin ningún tipo de control. Es decir, el cliente conoce la existencia del servidor proxy, ya sea manualmente o de forma automática. En cambio, en la modalidad de proxy inverso, los clientes no tienen conocimiento de que haya un servidor por medio, sino que yo accedo de forma transparente, ¿vale? No me hace falta configurar nada en el cliente. No tengo que configurar nada en el Chrome, ni en el Firefox, ni ninguno de estos, sino que automáticamente yo accedo como si estuviese accediendo directamente al servidor HTTP, ¿vale? Los proxies anónimos, pues los proxies anónimos son un tipo de proxy que están en Internet, que se utilizan para poder navegar de una forma en la que se oculta la dirección IP real de origen. De hecho, hay muchos de ellos que utilizan esta modalidad para una navegación anónima por Internet y de esta manera me salvo restricciones de acceso a contenido geográfico, me salvo un posible rastreo y demás. Luego, los proxies anónimos realmente están hechos para tú poder utilizarlo como caché también y acelerar la navegación, pero mucha gente lo utiliza para actos fraudulentos y actos que no son los que están hechos realmente, ¿vale? Entonces, proxy anónimo. Un proxy anónimo son empresas que montan su propio proxy, que se utilizan como caché, pero al ocultarte esa información, pues están haciendo una navegación anónima por Internet, ¿vale? La Red Tor, por ejemplo. La Red Tor utiliza muchos proxy anónimos. La Red Tor se basa en eso. Se basa en saltar de proxy anónimo a proxy anónimo para que no se rastree la dirección IP, ¿eh? Obviamente, ¿qué pasa? Que todo esto queda registrado siempre. O sea, porque realmente, si tú te estás conectando a un proxy anónimo que tú no sabes dónde está, ni quién es el propietario, ni quién lo ha montado, ni la persona con nombre y apellido que lo ha hecho, si te estás conectando a él y estás poniendo todas tus credenciales del Gmail, pues todas tus credenciales se van a quedar aquí. Luego, la privacidad de los usuarios está muy en entredicha cuando estás utilizando los proxy anónimos, ¿eh? De hecho, cuando estás utilizando un proxy anónimo, para nada es aconsejable empezar a meter ahí credenciales de nada, porque es que no sabes quién las tiene, ¿vale? Entonces, en la configuración que se hace en el cliente, pues la configuración que se hace en el cliente, aunque se pueden conseguir beneficios adicionales, como el verdadero objetivo de un proxy directo, desde el punto de vista de la seguridad, es el control de las peticiones de los usuarios. ¿Para qué? Por ejemplo, para no permitir acceso a webs peligrosas por su contenido. Me voy a descargar el serial del Windows porque mi cuñado me ha dicho que lo descargue y se lo paga gratis. ¿Cuántas páginas de estas tienen malware metido en forma de fotos de gatitos y de perritos, de pincha aquí, que te ha tocado un viaje en barco a Noruega,
con la Noruega incluida, ¿no? Entonces dices tú, pues voy a pinchar. ¿Qué pasa? Que dices tú, estoy entrando en una web donde me están instalando de todo. Así que no permitir acceso. No permitir acceso a webmail distintos al corporativo. ¿Por qué? Pues porque cuando estéis en empresa ya os daréis cuenta de que cuando estáis trabajando con el correo corporativo estáis, digamos, de una manera protegidos en cuanto a la ley y en cuanto a los datos y en cuanto a la privacidad y en cuanto a muchas cosas. Es por eso por lo que vosotros también tenéis email corporativo en el colegio, ¿vale? Para que las comunicaciones por ahí estén todas, digamos, protegidas, ¿vale? En Gmail, por ejemplo, o en Yahoo o en Hotmail, pues no se te asegura de una manera que tú tengas ahí una privacidad de tus datos. Sin embargo, si tú tienes un webmail corporativo, pues por lo menos se puede asegurar de una manera mínima, ¿vale? No permitir acceso a servicios cuya IP pertenece a una lista negra. ¿Qué son las listas negras o las blacklists? Pues las blacklists son un conjunto de direcciones IP que están en Internet públicas que almacenan direcciones de sitios fraudulentos, de piratas, de direcciones IP no permitidas porque no son válidas, de direcciones IP que están reservadas porque ha sido objeto de una investigación por algún acto delictivo. Todas esas cosas son lo que se llaman las listas negras o las blacklists. En muchos de los casos son públicas incluso. En muchos de los casos incluso con Squid, con el proxy Squid, yo puedo importarlas. ¿Para qué? Pues para que la gente no acceda a ese conjunto de direcciones. Y con eso lo que hacemos es incrementar la seguridad en nuestra empresa. Restringir el acceso a ciertas webs en algunos momentos del día. En algunos momentos del día. Yo no quiero que se actualice, yo no quiero que haga cualquier cosa durante las horas laborales. Pues durante esas horas laborales, pues corto esas direcciones web. Restringir el acceso web para los usuarios. Yo puedo hacer que los usuarios, algunos usuarios en concreto, tengan acceso web y otros no. Registrar qué usuarios accedan a la web y en qué momentos. Vale, algunos de vosotros pueden empezar a pensar, oye, todo esto es lo que está rozando el límite de la privacidad en la navegación del usuario, ¿no? ¿A que sí? En muchos de los casos dices tú, es que me están controlando todo lo que hago a través de Internet. Vale, es que tú cuando tú estás trabajando y estás utilizando los componentes y todos los recursos de una empresa, es porque la empresa ha pagado por esos recursos, por esas líneas de Internet, por esos ordenadores, por eso todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa ha pagado por eso para que tú lo utilices de una forma adecuada, no para que busques viajes para verano. Porque para eso tienes el móvil, para eso tienes tú un pedazo de portátil en tu casa. No para que te descargues una película porque el niño la quiere ver en la tablet. Porque le está quitando ancho de banda al resto y por eso lo que estamos haciendo es restringiendo, ¿vale? Entonces, cuando lleguéis a trabajar en una empresa y os pidan que implementéis una política de seguridad en una empresa, os daréis cuenta de que hay mucha gente que hace muchas cosas que no tienen nada que ver con el trabajo y que se carga la red por eso, ¿vale? Entonces eso hay que controlarlo, ¿vale? Entonces, Mozilla Firefox o incluso el Chrome, muchos de ellos ya incluyen para poder configurar lo que es el proxy dentro, ¿vale? En el cliente. Siempre hay una ventanita ahí que pone configuración de conexión. En esa configuración de conexión pones configurar acceso proxy a Internet, sigue el proxy, la autodetección, usar la del sistema o configurarla de modo manual. De modo manual significa que yo voy aquí a especificar la dirección IP del proxy en formato IPv4 con el puerto de comunicaciones, ¿vale? El puerto de comunicaciones depende del proxy que estemos utilizando, será uno o será otro. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que si un usuario tiene acceso directamente a poder configurar esta conexión, pues el usuario puede coger y en vez de seleccionar esta, selecciona esta. Y ya está, y ya se ha saltado el proxy. Es por eso por lo que hay una GPO que te dice configuración de proxy de los clientes del directorio activo. No sé si eso lo recordáis o no lo recordáis. ¿Sí o no? Hay una parte en la que dice el proxy. Pues el proxy es para eso, para configurarlo también por GPO.
Bien, la configuración manual. Pues la configuración manual lo único que hace es especificar la dirección IP del servidor proxy que quiero utilizar, que puede estar en nuestra red o puede estar en otra. Realmente, o lo normal es que esté en otra red, ¿vale? Y después el puerto, que por defecto es el 8080. Esto ya casi no se cumple, ¿vale? En los proxy actuales, el 8080 casi no se utiliza. Entonces tenemos que ver cuál es el puerto que utiliza nuestro proxy, ¿vale? Eso sí es importante. Podemos utilizar diferentes proxy para cada protocolo, contemplando o el mismo o para todos. O sea que yo puedo utilizar más de un proxy, ¿eh? Un proxy para los empleados y otro proxy para los jefes, para que los jefes tengan una configuración y los empleados tengan otra. O incluso en el mismo proxy dos máquinas virtuales. Una máquina virtual que implemente uno y otra máquina virtual que implemente otro. Bien, ¿cuál es el protocolo que se utiliza para la comunicación con el proxy? El protocolo SOX, ¿vale? Este es el protocolo que se utiliza para la comunicación con el proxy a la hora de muchas cosas, ¿vale? La configuración automática. Bien, pues la configuración automática es lo que se denomina es el Proxy Auto Configuration o el Web Proxy Auto Discovery Protocol, ¿vale? Este es el protocolo que utiliza la configuración automática del cliente. En la configuración automática del cliente lo que hacemos es tener un fichero que es el fichero .pack, que dependiendo del sistema operativo tendrá un nombre o tendrá otro. He visto, por ejemplo, WPAD que viene de aquí, .pack, o muchos de ellos, dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando, tendrá un nombre o tendrá otro. Y lo que va a tener va a ser una función que vamos nosotros a declarar. ¿Para qué? Pues para que cuando especifiquemos configuración automática del cliente, busque este fichero y este fichero diga cuál es el proxy. Entonces este fichero nosotros lo podemos hacer, pues, en fin, de muchas maneras. Podemos nosotros configurarlos mediante GPO, podemos hacerlo nosotros a texto o podemos hacerlo mediante algunas herramientas que hay. De manera que cuando nosotros vayamos a especificar configuración automática del proxy, pues nosotros, si por ejemplo el proxy nuestro está definido como esta, pues el proxy va a ser esta dirección IP, y si no, va a buscarlo, digamos, para que lo autobusque en otra dirección IP distinta. ¿Vale? Bien, cuando un equipo usa la adaptación autodetectar proxy, le estamos diciendo al sistema que busque el fichero pack por sí mismo. Si lo encuentra, actuará con la opción URL de configuración automática, y si no, funcionará como sin proxy, Los ficheros pack quedan definidos con el protocolo WPAD, y para buscarlo se puede especificar la ubicación del fichero o se puede también mandar por DHCP o por DNS. De manera que nosotros, cuando estamos definiendo el DHCP, podemos también con el DHCP enviar la ruta del fichero .pack. De hecho, es un paquete tipo DHCP inform. Con este tipo de paquete, con el DHCP inform, nosotros estamos definiendo cuál es el fichero WPAD para el proxy. ¿Vale? Bien. El proxy transparente es aquel que nosotros estamos utilizando y no nos estamos dando cuenta que lo estamos utilizando, y eso se hace reenviando paquetes dependiendo del puerto que vaya a tener. O sea, yo puedo coger perfectamente y reenviar paquetes dependiendo del puerto. Si yo sé cuál es el puerto de destino del proxy, yo puedo coger y mediante el router aplicar un port forwarding y reenviar esos puertos. Lo que hacemos es que el proxy sea transparente. ¿Y cuál es el proxy que más se utiliza? Pues el proxy que más se utiliza es, para Linux, es el que se denomina el Squid, ¿vale? El Squid tiene 4 modos principales de funcionamiento. Está el modo de funcionamiento básico, que es un proxy directo, es un forward. Luego lo podemos también poner como proxy transparente, ¿vale? De manera que nosotros estamos capturando todos los paquetes que vayan a un puerto determinado y estamos trabajando ahí. Lo puedo poner también como un proxy inverso y colocarlo también delante de un servidor, ¿vale? O simplemente que sea un proxy offline, que sea simplemente un web caché.
almacenando todos los cachés, todas las navegaciones que haya, todas las imágenes que hay y demás. Un módulo, o sea, por ejemplo, que sea offline no significa que no vaya a ser forward, porque puede ser forward y offline y puede ser también intersection offline o reverse offline. De hecho, en la instalación por defecto se instalaría que es un modo forward y offline para que sea también caché. Así que de esa manera, ¿qué es lo que se hace? Pues instalar el Squid de una manera directa y caché. ¿Vale? En la instalación, lo único que tenemos que hacer es un apt-get install de Squid y configurar los ficheros con el squid.conf. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se especifica qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el Squid? Pues mediante las reglas de acceso, igual que las ACL de los routers. ¿Vale? Pasa que el formato que tienen los ACL de los routers o los ACL de los firewall es un pelín más complicado. En este caso, las ACL definen sitios web, definen direcciones, palabras clave, puertos, usuarios, de una manera sencilla para impedir acceso o permitirlo. Por ejemplo, nosotros, fijaros esta ACL que tenemos aquí. Esta ACL que tenemos aquí la hemos llamado web de Facebook y decimos que para todas aquellas que sean el destino con el dominio .facebook.com. Me da igual si es HTTP, HTTPS, FTP o el que sea. Cuando yo pongo aquí .facebook.com significa que vaya a terminar con esto. Lo único que tengo que hacer, ¿cuál es? Pues definir, una vez que la he definido, qué acción voy a hacer con ese acceso a HTTP. Si lo deniego o lo permito. En este caso, si yo pongo HTTP ACE deny web de Facebook, pues estoy denegando esto que está aquí. Si yo quiero definir varios dominios para limitar varios dominios, pues los voy metiendo todos en la misma ACL. Que si yo la llamo después aquí, en este que está aquí, pues ya estoy cortando todos. Pasa igual que las listas, las blacklist. Las blacklist, si yo tengo una blacklist definida y en esa blacklist yo la estoy denegando, nada más que tengo que llamar aquí la blacklist, y nada más me están denegando ya un conjunto de direcciones IP definidos ya y descargables, ¿vale? El Squid también trabaja con webmin, de manera que nosotros no hace falta que nosotros empecemos a especificar todos los ficheros de configuración, sino que hay una interfaz HTTP que es capaz de configurar todos los valores de la webmin y todos los valores del Squid. Así que nosotros podemos aquí dentro tanto especificar valores de webmin, valores de servidores, valores del sistema, qué hacemos con la red, si hay algún clúster o no, y todo lo que son las listas de control de acceso, las restricciones que hay del proxy y demás, ¿vale? De una forma más visual, de una forma más intuitiva. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez visto ya lo que son ya los conceptos principales de lo que es un proxy y cómo funciona, tanto directo como inverso, como transparente y cuál es el principal, lo que vamos a hacer ya va a ser las prácticas de clase correspondientes a este tema. ¿Vale? Si tenéis alguna duda o algún comentario o algo que queráis preguntar, pues, ¿vale? Vamos para resolverlo. Un saludo.